Bueno, a ver, me parece que la primera pregunta es más allá del el porqué de la elección de la novela, eh, cómo es trasladar esa novela en particular al teatro, ¿no? No todas las novelas, porque hay novelas que son más fáciles de trasladar, novelas que son más difíciles. Y en este caso, ¿cómo fue el proceso? Bueno, lo que a mí me atrajo para hacerlo en teatro, además de que lo habíamos conversado con Luis de hacer la novela teatro, es que yo creo que la novela es teatral, en la forma, porque los diálogos son muy verosímiles, muy picados, hay algunos que prácticamente los trasladé tal cual, y porque los diálogos tienen ya acción, ¿no? Que es lo que diferencia la narrativa de la dramaturgia. Los diálogos tienen acción, avanza la trama gracias a los personajes dicen o no dicen, y además de los diálogos, que son verosímiles, tiene lo que para mí tiene que tener una obra de teatro, que es la poesía, ¿no? Yo creo que es una novela, por más que sea dura, es poética, tiene algunas frases que son poéticas que no quise dejar de costado, me costó trasladarlas a la acción, pero hay algunas frases que las dejé así, y lo que hice fue como un teatro narratológico. O sea, hay algunos pasajes de la novela que no podrían ser dialogados, entonces puse a los actores de tanto en tanto a contarle a público, ¿no? Entonces hay una mezcla de narrativa y de dramaturgia que le va muy bien a la novela y a la obra. O sea que un poco eso, la verosimilitud y la belleza de los diálogos y la poesía de algunos pasajes. Eso en cuanto a la forma. Ahora, en cuanto al tema, es un tema que me atrapó, porque si bien hay muchas obras que hablan sobre lo que pasó en el 70, lo que pasó después del 70, 70 y pico, ¿no? Pero esta toma lo que pasa 20 años después con la mano de obra desocupada, ¿no? ¿Cómo viven? Porque sabemos que con el juicio, que esta película que está ahora tan en auge, no se terminaron las condenas, y que nuestros vecinos o el chofer del taxi o un señor que tiene un comercio o una señora pueden ser ex mano de obra, ¿no? Y conviven con nosotros. Entonces a mí me interesó eso de la temática, ¿no? Lo que sigue sucediendo, aunque sabemos que no hay cárceles clandestinas ni detenidos desaparecidos, no como en aquella época, ¿no? Pero como que sigue latente el mal, ¿no? El huevo de la serpiente sigue latente. Entonces me parece que más allá de la novela, trasladarlo al teatro, donde hay cuerpos y voces ahí diciendo lo que dice la novela, me parece que es fuerte y a la vez está dicho con poesía, ¿no? La poesía de Luis, ¿no? Que yo la trasladé a la obra, y me parece que es una buena manera de contar lo que está pasando, lo que pasó en los 70, a partir del 76 o del 74, como a veces se nombra, lo que pasó 10 años después, 20 años después, lo que pasa ahora. Bueno, ayer fue 18 de julio, tenemos un caso, lo de la AMIA, que todavía sigue impune, ¿no? Sí. Es como que me parece que hay que seguir hablando de esto sin efectismos y sin victimizaciones, ¿no? Yo trabajé mucho eso con los actores, ¿no? Que no se victimicen, que son personas que están buscando la verdad, que fueron víctimas, pero que están buscando la verdad, ¿no? Y que ahí hay como un acto de rebeldía a seguir sometiéndose a la oscuridad, y hay también un acto de valentía por descubrir la verdad a pesar de los riesgos, ¿no?
por ahí hablé mucho. ¿Sí? No, está bien. No, bueno, y aparte me parece que hay una cosa interesante que es el personaje joven, digamos, ¿no? Que no es... Porque es un joven que está, digamos, fuera de la militancia. Totalmente. ¿No? Es un joven que... Y eso yo creo que es no el gran hallazgo de la novela, pero sí una cosa muy singular respecto de otras cosas, de otras cosas que se narran en torno al mismo tema. Porque el punto de vista es diferente. Totalmente, ¿no? porque no hay moraleja, porque No, es... lo que dice Nabokov del demonio en mensaje, porque si metías un militante de la novela ya sabes cómo va a terminar. Es una épica, Sí. de alguna manera. A mí ¿no? me... Con un militante, quiero decir, con un militante... Es otra novela. Y hay una épica... Ni más ni hay una bien, época, ¿eh? No, por eso. No, hay pero una sería época una del más. militante. Sería una más, porque hay muchas novelas y mucho teatro, como lo que se hace en Teatro por la Identidad, ¿no? Uno puede, más allá de la calidad, ¿no? De si algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero tienen el objetivo de mostrar al militante, de mostrar al nieto que busca a sus abuelos y viceversa. Acá es diferente la postura, como bien decís, no hay un mensaje. Y si hay un mensaje es, bueno, buscar la verdad, pero no hay un final que cierre. Yo no pensé en eso. Perdón, ¿eh? ¿En buscar la verdad lo pensaste? No se me ocurrió. Yo le encuentro un defecto a la novela, que me suele pasar, digamos. Son demasiado simpáticos Valerio y Valerita. Hay un momento en que, quizás como manejo yo, viste, recién me decías así, ¿no? Que puede pasar con Valesky, con Smith, digamos, son momentos que si no aparece lo siniestro al final, digamos, ¿no es cierto? Tiene esa cosa de complicidad, digamos, que a veces justamente la militancia te la impide, porque queda muy colocado del lado del mal. Sí, bueno, porque claramente son dos bandos. Entonces, en eso me parece que, claro, eso me parece que lo no me parece un defecto, ¿no? me parece... A mí me parece un defecto. No, a ver, en realidad, lo que pasa... No, que yo te digo como que me parece que a veces como me puedo, como decimos, a mí una vez una de las mejores críticas fue la que me hizo María Esther de Miguel hace muchos años. Y publicó, no sé si sobre El Peretero, no, ella ya comentaba, no sobre cuál, dijo los mejores diálogos de la literatura argentina. Entonces el otro día hablamos con Hickey y decíamos como que uno no se puede enamorar de las cosas que mejor le salen. Entonces yo a veces tengo que controlar mucho la cuestión de los diálogos, como nos pasa a nosotros, ¿no? Inmediatamente me entro en esa sintonía de que la cosa fluye. Entonces quizás eso, digamos, aunque está bastante, hay menos diálogos, ¿no es cierto?, es más silenciosa, pero a mí me parece que lo que tiene de la novela de bueno que es pensada por otro lado, no tiene nada que ver con... No es habitual que se encuentre desde ese lugar una novela sobre... Pero, a ver, en el caso de Manuela Valerita, en general, digo, la gente siniestra, y lo son, no es que es siniestra de 24 horas del día. Bueno, eso exactamente. Es siniestra en determinadas circunstancias. Totalmente. Después lo ves en un café y... Eso es lo que yo son digo. Dos personas, digamos, no es que... No podés, viéndolos no podés saber si son siniestros. Exactamente, ese es el problema que yo le critico a cierta posición de novela ideológica, donde Sosa decía, si sos ladrón están hablando todo el tiempo de que tienen que robar. Después van a la casa, tienen su mujer, van los chicos a la escuela, tienen una cotidianeidad que en ese sentido yo no la pongo justamente, digo... Sí, subrayar el mal es, además de que es una obviedad y es una estupidez ideológica, desde el punto de vista de la estructura dramática de cualquier relato, es un absurdo. Es un absurdo, porque inclusive, a ver, viste que están siempre esas cosas que te dicen, a Hitler le gustaban los perros. ¿Y por qué no le gustaban los perros?
Sí, claro. Que no va, que va a estar las 24 horas del día pensando en los campos de concentración. Claro, claro. O era un buen padre, era un buen padre. Sí, claro, pero ponen eso como si fuera una paradoja. En realidad no es una paradoja. Pero por supuesto. La paradoja sería si no le pasara eso, en el fondo, digamos, ¿no? Totalmente. Exactamente. Porque, viste que te dicen, sí, era muy amable con las visitas. Bueno, sí, claro. Bueno, vos me A preguntabas... veces era amable, a veces no, Sí. seguramente depende del día. Vos cuando preguntabas sobre... yo hablé de los diálogos y de la poesía de la novela, y otra cosa que me atrajo es lo que estamos hablando, es la riqueza de los personajes, porque no son personajes todo el tiempo malos y los demás son los buenos. Son personajes ricos en ese sentido, que tienen matices. Varela y Varelita yo de rato los pongo haciéndose chistes, como amigos. No. Totalmente. Yo lo que no sé si la novela tiene, lo que dice ella sabrá, pero que es como secuencia dramática, porque yo al teatro argentino, bueno, siempre lo discuto con mi hermano, querido, que para mí el teatro argentino yo veo el teatro inglés y sí, inmediatamente vos tenés la cuestión dramática. Acá me parece que es muy difícil lograr como una situación, primero qué es lo dramático, qué es lo que hace avanzar, digo, una obra de teatro. A veces veo y son diálogos veo la obra y son diálogos, pero ¿dónde está dónde avanza esa cosa dramática que puede terminar como en más trágico? Bueno, vos sabés más también porque te dedicaste al teatro. ¿Sí? Bueno, en realidad depende, a ver, en un diálogo, bueno, el caso prototípico es Esperando Godot, ¿no? Vos en un diálogo podés hacer que algo avance o que no avance. Claro. Es puramente un problema de cuán bueno sea el diálogo. Bueno, no sé si cuán bueno... ¿A dónde creas el clima dramático? Bueno, en las mismas palabras. O sea, en realidad depende si hay un creyendo o no hay un creyendo. Claro que si no lo hay, evidentemente el clima dramático no se produce porque eso es plano, ¿viste? Como un electrocardiograma que no... Es todo así, es todo recto. Sí, o intercambio de información, digamos. No, pero perdón, ¿no? Pero en los diálogos ya hay acción. Cuando, si bien... Bueno, o conflicto, no. Sí, puede ser ahora acción ya, o puede ser conflicto. o una inquietud, algo que Sí. surja como una inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿No? Yo tengo, mientras escucho el diálogo, tengo que preguntarme, ¿qué va a pasar acá? Hay algo, eso es lo que hace avanzar la acción, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este tiene un objetivo y este otro personaje tiene otro. Ahí se oponen, lo que vos decís que es lo que se llama tradicionalmente conflicto, cuando los objetivos de este se oponen a los de este y este dice algo para lograr algo y este le responde lo contrario, ahí avanza y se crea una tensión, porque... Sí, pero habría que ver si, pero por ignorancia, yo digo, habría que ver si lo dramático si va al suspenso. Por suspenso. Una novela policial te hace avanzar eso y en qué se especifica lo dramático en el teatro. Claro, en el conflicto. Es material. Material quiere decir son las Yo no son los cuerpos. Son las palabras. En principio son los cuerpos. Para mí cambia todo cuando aparecen los cuerpos en acción, la voz, digamos, eso es muy definitorio. Y tampoco puedes escribir para teatro, en el sentido, ¿cómo? Que, no sé. Digo, pero bueno, en el caso de Pinter, ¿no? Que es como el caso contrario. Porque, ¿Cómo? cuando vos lees en las obras de Harold Pinter, la sensación es que, por un lado, el drama no se produce nunca y la acción no avanza nunca. Pero eso te genera, o avanza muy lentamente, digamos, como por capas. No hay cosas, no hay momentos determinantes, ¿no? Sino que eso se va acumulando. Pero al final vos ahí tenés una forma de crear un drama que es como por implosión. No es explicitando el conflicto, que sería la cosa clásica, sino omitiendo deliberadamente el conflicto, con lo cual vos creas un drama, porque es evidente en ese diálogo que el conflicto está omitido, los dos personajes, porque en Pinter muchas veces son dos o cuatro, nunca son muchos. Todos los personajes son conscientes de que el conflicto está omitido, o sea,
vos podés leer esa obra y puede ser una nada, digamos, ¿no? Ahora, eso bien estructurado en una buena puesta en escena, el drama es lo omitido, y eso son los cuerpos, pero yo creo que es más la interpretación que los cuerpos. Quiero decir, Sí, la interpretación que los cuerpos. la interpretación, Sí. los cuerpos son una parte importante de la interpretación, pero es esencialmente la lectura que vos hagas, ¿viste? En un momento Beckett accedió, no me acuerdo si accedió o no accedió, pero bueno, al final se hicieron igual, hacían Esperando a Godot en cárceles de Alemania. Sí, ¿No? en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Entonces ya eso mismo, o sea, vos pones esa el obra. espacio, ya Claro, vos pones esa obra en un teatro es una cosa, la pones en una cárcel, en Alemania o en donde sea. Sí, pero hay el suspenso entre las cosas. Yo en una obra de Beckett no me crea ningún suspenso. A mí lo único que me crea suspenso es O'Neill, digamos. Beckett en la espera, digamos, la espera es el conflicto en Esperando a Godot, por ejemplo, es la espera. Lo que vos decís también de Pinter es Chekhov. En Chekhov parece que no pasa nada. Sí, pero Sin embargo, Harold Pinter está marcado antes que lo empecés a escuchar y a ver la obra por el teatro de absurdo. O sea que cualquier cosa que pones ahí está pasado por eso. Digo, lo mismo que Ionesco y cualquier cuestión. Entonces, no sé, a mí me es tan difícil, digamos, no sé, para mí me gustan los clásicos, me gusta Arthur Miller, me gusta El Sol de Cristal de Tennessee Williams, están las dos. Bueno, en Arthur Miller el conflicto estalla rápido y está siempre presente. Pero no, claro, el otro ejemplo es Chekhov, evidentemente. Bueno, ahí parece que no pasa nada. El otro ejemplo es Chekhov. No pasa nada, y sin embargo, esta persona está enamorada de esta, que está enamorada de esta, que está enamorada de esta. O sea, lo que no pueden es el conflicto. Ahí los personajes no pueden, quieren y no pueden. Y ese es el conflicto. Y sin embargo están en el jardín tomando el té, mirando el paisaje y parece que no pasa nada. Y la acción está ahí, en lo que sienten esos personajes y como vos decías, no lo dicen. No dicen y en el no decir está la angustia que produce esa inquietud. Que produce el no decir, el no confesar y el saber que todo lo que quieren no se puede. Me parece que ahí, y si vos decís no pasa nada en el teatro de Chekhov. Y pasa todo, ¿no? Ahora, en el caso de la novela de Luis, ¿cómo resolviste los distintos espacios que tienen? Bueno, ese era un problema. Leí un texto de Karen Saban que me prestó Luis, donde habla sobre la memoria, y ella tomó en la novela de Luis 3 espacios significativos. Uno, el psiquiátrico, donde Marelita le dice que está internado su marido. Otro es la cantera. Y ahí, bueno, el teatro es síntesis. Entonces hay que sintetizar espacios, hay que sintetizar tiempos. Puedo contar 20 años en 1 hora, puedo contar 50 espacios en 3, y la cosa es elegir cuáles son los espacios significativos, ¿no? En el Tadrón, no sé si se adelantaron o no, pero usamos el escenario en forma apaisado. Lo que tiene el Tadrón es que podés elegir, ¿no? Cómo ubicás la platea. Hicimos un espacio apaisado y a lo Dogville pusimos los espacios. No adelanto la escenografía porque es bastante, rompe con lo clásico, no sé si Luis me va a matar con eso. Cierro los ojos. Sí. Tenés que cerrar los ojos al Tenés que principio y cerrar los los abrís ojos al del final. principio al final. Yo había omitido el psiquiátrico, y cuando leí el texto de Karen, dije, no, el psiquiátrico es importante porque se usó mucho eso. No, porque... Como figura porque ella... de que le decían... Sí. Porque lo que hace Karen es rescatar que el psiquiátrico tenía algo muy parecido a los chupaderos, a los... no sé cómo decirlo en estándar, ¿no? A las cárceles clandestinas. Y se iban tapando. Cuando vinieron los de la comisión,
la ESMA hicieron como una tapada, como que se iban transformando los espacios. Y en la novela el personaje dice, es un psiquiátrico pero parece un frigorífico, ¿no? Con lo frío, y se va a transformar en un shopping. Entonces ahí era interesante lo que dice Karen. Bueno, es significativo para lo que pasa actualmente con edificios que se transforman en shopping o casas clásicas que se transforman en edificios, ¿no? Y dije, no, esto es una omisión importante en la obra que estoy haciendo. Entonces, yo no podía poner un psiquiátrico, en la casa de Federico, la casa de la chacra, no podía poner todo, porque no es el Cervantes con su escenario giratorio. Entonces hice una síntesis y utilicé el relato, ¿no? Que ahora está muy de moda, que no es por eso que lo elegí, ¿no? Pero porque me parece potente que el actor cuente al público. ¿Pero cuenta como actor o cuenta como personaje? No, como personaje. Okay. Como personaje. A mí lo que me gusta de la historia, primero que es una historia verídica, no es que la inventé. Sí, lo sé. Y sé que eso pasó. Pues. Bueno, entonces, eso pasaba. Claro, pero me parece que lo mejor de la novela es que eso que pasaba no es referencial, no es, digamos, ya al poner Varela Varelita ya lo descentré de la versión más realista o sigo referencial de la realidad, que es lo que yo siempre critico, digamos, no lo que es la realidad. Eso sucedió, es verdad, pero había distintas maneras de contarlo. A mí me parece que ya introducí Varela, Varelita, ¿no? Que se disfrazan de eso. Me parece como que eso introduce esa cuestión de escapar de la moraleja, del mensaje, ¿no? Pero esto es real. Esto es real. Bueno, en realidad es un poco lo que decía antes de Trin, ¿no? O sea, lo que la novela pone en escena es la idea de la mano de obra desocupada, pero claro, porque ahí vos tenés como... ¿Qué puede hacer la mano de obra desocupada? Quiero decir, uno de esos, ¿no? Se puede volver un delincuente común y corriente, que es una posibilidad. Se puede volver un mercenario fuera de la Argentina, ¿no? Un arma, se vuelve un arma. O esto. Chantajear. Ya sin no necesariamente con armas, porque para chantajear no te importan las armas. Y eso, a mí eso es lo que me gustaba de la novela, digamos, ¿no? Esa especie de reconversión, aprovechando la incertidumbre, por así decirlo, ¿no? O sea, ganar dinero con la incertidumbre de los otros. No, que en el fondo hay gente que se transforma, porque digo, un dúo que pasa de torturar a ganar plata con incertidumbre, bueno, es un cambio, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba la idea de la metáfora cuando Fisherman hace los 10 de junio y, digamos, no me acuerdo si queman el libro o lo esconden, la continuista comete un error y pone la edición que había salido en Legasa, ¿sí? Cuando tenía que haber puesto... Con el frasquito. Claro, con el frasquito. Pone la edición en Legasa y no pone la edición de Noel. Entonces, era justamente al revés, era cuando se acaba la democracia que se vuelve a publicar. Entonces la salida mía, digo, bueno, frasquitos siempre van a seguir quemando. Entonces, en ese sentido, decía que me parece que esas cosas pueden pasar todo el tiempo. Sí, claro. Pueden pasar todo el tiempo. Sí, bueno, porque al final... De distinta manera y con distintos formatos, por supuesto. Porque ¿no? al final es gente que está en el mundo marginal de la violencia, por sentido amplio, ¿no? Y bueno, y en ese mundo no hay tantas cosas que hacer.
Digo, no hay tantas cosas, no hay tantas maneras de ganarse la vida. Y no hay gente que se pueda retirar, por otra parte. No, y aparte, se puede retirar un jefe, ¿no? Pero estos no se pueden retirar. Varela siente que se retiró, pero es una falacia. Pero es que no tiene... O sea, vos te podés retirar ahí si robaste un banco y robaste 25 millones de dólares, porque si no, se te acaba la plata y tenés que hacer algo nuevo. ¿Y qué vas a hacer? Si siempre hiciste eso. claro, Si tu mundo fue siempre ese. Justamente, digamos, me parece que eso es, esa es la lectura que justamente impide la ideología, porque si no la ideología, antes del mensaje, te impide pensar eso. Que tiene que seguir trabajando, que tiene que... Sí. ¿sí? Eso no es que estás inmediatamente, pero vos estás a favor de... ¿no? Porque no, pero es para... Yo te diría que eso es para discutir. Es naturalismo puro. Claro, pero, a ver, la idea es que ese es un trabajo para ellos. Claro. Pero por supuesto. Es algo que herede. Pero cuando vos te vas del trabajo, no estás hablando todo el tiempo del trabajo. Eso es lo que decíamos. No. Que es el equívoco que pasa con Puig. Porque yo creo que Puig es el novelista más político si uno piensa en de Buenos Aires a Fer, La Bella una mujer araña y, digamos, Puig, en 4 años escribe 3 novelas que son impresionantes respecto a la cosa del sindicalismo, respecto a la relación entre Valentín y Molina, ¿sí? Era muy difícil de hacer eso. Claro, 50 años después lo lees de otra manera, ¿no es cierto? Pero en ese momento había que discutir mucho, digamos, ¿no es cierto? Que la escena entre Valentín y Molina en la cárcel, que es totalmente erótica amorosa, y pertenecen a 2 grupos muy complicados, no era solamente que vos tenías que discutirlo, digamos, sino tenías que discutirlo ideológicamente con la gente más progresista, porque decían, qué barbaridad, cómo puede hacer esa pareja. Y no era Jean Genet, quiero decir, no era el magnetismo, no era el Lamborghini, o Osvaldo, digamos, ¿no? Entonces, digo, que me parece que esa es la cuestión difícil para escribir una novela política sin que... Sí, sin que te coman los estereotipos de claro, ¿no? Está bien, tiene una ventaja la novela, como Villa, que tuvieron que pasar 25 años, ¿sí? ¿No es cierto? Tuvo que pasar 25 años y no sé cuánto tuvo que pasar ¿cómo es? Para esta otra, pero si no, el contexto, por eso digo, lo impresionante, Manuel, está bien, se ha ido de afuera, pero la novela de Moyano y la novela siguen escribiendo con la misma ideología, no escriben con la ideología de que escribe Manuel, porque Manuel se arriesga mucho más, digamos, si yo pienso en la novela de Moyano... Evidentemente la ideología te protege, digo, al mismo tiempo que genera la ruina el libro. Más allá de la calidad de los escritores, no, estoy hablando de un problema. No es un problema de la calidad del escritor, es un problema de cómo eso cierra, cómo eso cierra la trama y la vida de los personajes. Después podés escribir genialmente bien eso, por supuesto, pero lo cierra. A ver, me parece que ahí la ideología es para obras así, la ideología es un lugar muy cómodo. Sí, es un lugar sumamente cómodo. Alivia. Sí, y te al mismo tiempo que, o sea, es una cosa que te impide, yo te diría, profundizar, y te deja en un lugar tranquilo, digamos, ¿no? Pues, todos los recursos, los gestos son los gestos que todo el mundo supone que esa gente tiene, sí, las palabras. No, pero justo me acordaba de la obra de Dorfman, que es muy buena, La muerte y la doncella. La muerte y la doncella. Que es una obra, yo te diría, saturadísima de ideología, sí, pero está muy bien. No, o sea, porque es como un encierro de un represor.
Un ¿Eso profesor. la hizo Y el Polanski? otro, La era hizo su Polanski, esa, ¿no? Esta la hizo Polanski. Y la hicieron en teatro. Y la hicieron en teatro. Habría que volver a leerla y sin la novela, la película Polanski. No, Y Polanski la obra de teatro está Polanski bien. te transforma cualquier cosa, ¿viste? La obra, ahí sí La obra está hay, bien. está la inquietud, porque es un encierro. Sí. La ex víctima lo Siendo una novela cargada de ideología. No, no es una, es que es una obra de teatro. Porque para leer el Pato Donald era una ideología. Sí. Era para leer el Pato Donald. Sí, pero acá, a ver, acá eso está, porque evidentemente es un encuentro entre un represor y una víctima, o sea que... Claro, pero vos sos joven, entonces vos sos joven, entonces vos decís Dorman, ¿sí? Pero una cosa es discutir Dorman ahora y otra cosa es discutirlo cuando nosotros en el 70 y pico estamos haciendo otra cosa con todo eso. Ese era el lío, que te venía esa cosa tan cargada de mensaje que era muy difícil, ¿viste? Ahora sí, ahora todo leemos Pato Donald, pero lo que quiero decir es, en ese momento, digamos, ¿no? Digamos, pensemos en las novelas políticas de ese momento, incluso en Respiración, digamos, ¿no? ¿Sí? Digo, que es muy difícil, muy difícil. Por eso Manuel, yo creo que pues, El beso y Pubi ya la escribió afuera. Pues, ¿cómo es? La otra no. Pero es que en realidad todos esos libros, a ver, ponerle las dos novelas de Soriano bien, con violencia política. Sí, pero acude al género. Sí, pero están acude al género policial. Cuarteles de invierno no tanto. Estoy contando un policial. Cuarteles de invierno no tanto, pero están escritas las dos afuera. Yo creo que eso efectivamente es muy difícil. Pero muy difícil era por la censura real. No, subjetivamente. Subjetiva y la real. Sí, aparte, bueno, la real vos lo podés guardar en el cajón. Lo que es muy difícil es describirlo. Guardarlo en el cajón no es tan difícil. Sí, lo difícil es guardar. Claro. Pero no estoy... Es muy difícil. Sí, claro. Porque además es muy difícil no sentirte un canalla, creo yo. Sí, obvio. Sí. Digo, en ese momento escribir una novela, primero que realmente es muy difícil saltar ese horizonte. A veces, saltar el horizonte de tu época a veces es práctico. Es muy difícil hablar, digo, no me gusta hablar de la gente que no está, que sí que está muerta. Pero, a ver, el suplemento ¿cómo era el diario? La opinión, digamos, cuando se murió Barthes lo catalogaban de homosexual mal. Quiero decir, no estamos hablando de... ¿sí? Entonces se guarda, ¿viste? Porque todo después somos todos vivos. Quiero decir, ¿no? Por eso lo de Manuel me parece que es de una audacia lo que hace. ¿Viste? Porque, yo qué sé, me había que poner esa juntura, ¿no? Está bien, ya estaba fuera, había que escribirlo adentro. Porque nosotros escribíamos entre líneas. ¿Sí? Escribíamos entre líneas, porque si no solo te lo prohibía, sino por ahí te venía a buscar. Y así. Bueno, lo que pasa es que en ese punto, a ver, lo de Puig es notable, sin duda. Lo de Puig es notable. También es cierto que ese es un libro que probablemente solo podía escribir alguien que había escrito Boquitas Pintadas, Totalmente, la adaptación que su lectura era melodramática, inclusive de la militancia política. ¿No? Sí, claro que una cosa es eso, otra cosa es escribir ese libro, ¿no? Exactamente. No es tan fácil. Exactamente, no es tan fácil. claro, exactamente, porque al tener esa posición le da una libertad que por otro lado, por eso lo mira diferente. Por eso usaste la palabra canalla, que de otra manera la ideología te Total. No, en el caso de él. La otra buena es la del Astra, Freddy, digamos. Eso no lo leí. Digo que se anima, digamos, pero... Pero es posterior. Es posterior, Freddy. Un poco más, ¿No es en Democracia? Freddy debe ser antes de Villa, por ahí, Bueno, pero ya es otro mundo. Sí, sí. Pero era muy difícil, incluso hasta ahí era muy difícil, digamos. Bueno, ahí era muy difícil, si vos querés, cultural y políticamente por el entorno que pudieras tener. Lo que pasa por que, la presión, como decís, subjetiva, no sentirte, digamos, ¿no? Sí, que estás rompiendo un pacto, ¿no? Sí. A ver, en los 70 yo creo que era casi imposible.
mirá, era Digo, imposible. tenés que ser Celine. Sí. A eso me refería con Claro, ser un sí, canalla. porque ¿no? fíjate que Osvaldo mismo no es Celine, pero había que sacar literal. Digo, había que sacarlo. Y yo no sé si ahora supongo, yo tengo, que es increíble, porque yo tengo que la revista Vanguardia Literal, la vuelvo a leer y yo no sé si no leería algunas críticas al literal respecto a, digamos, como dice Natalia Guimur, a veces nos pasamos de listo, no soporto los escritores que se pasan de listo. Por esa, para poder escribir eso era necesario. Si no te pasas delito, no Sí, haces claro, una revista de pero vanguardia. ¿cuál es la medida? Digo, No, la medida, no la- el fleje lo va Sí, descubriendo cuando lo cruzas. claro, ¿sí? claro. Entonces, en ese sentido, es muy difícil, digamos, ¿no? Es toda una discusión que después la lees retroactivamente de otra manera.